Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. A solo horas de haberse producido el anuncio que ha desconcertado no solamente a las autoridades castristas en La Habana, sino también a muchos de sus aliados como Canadá, España, la propia Unión Europea, pues se anunció la puesta en vigor de ni más ni menos que el título 3 y parte del 4 de la ley Helms-Burton, y así lo anunció justamente el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, para analizar el impacto que va a tener esto sobre la ya precaria, pírrica, agonizante economía del régimen. Una cosa es la economía del régimen y otra cosa es la economía que le falta al pueblo cubano. Y como estamos para desmontar mentiras, ahora me voy con el profesor, historiador, director de Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, mi querido Julio, qué gusto escucharte. Saludos, querido Cari, siempre es un placer, querida amiga. Bien, hemos hablado, he tocado el tema con un economista, he tocado el tema con un activista, ahora voy a tocarlo contigo, que eres historiador. ¿Qué significa estas sanciones en el orden político internacional, a la vez que ya a Cuba se le está condenando justamente por estar involucrada directamente en la intervención de los asuntos internos de Venezuela, de Nicaragua? Entonces ya aquí estamos hablando de, como bien han dicho desde el primer momento, de una troika perversa que está tratando de revolver la región. Esto que ocurrió hace apenas unas horas o días, ¿qué significado tiene en el orden político para esa tiranía? Mira, primero, la política, Cari, para ser justa y particularmente si siempre se tiene en mente un modelo de autogobierno como es la democracia, tiene que estar cargado de una moralidad. O sea, lo primero que hay que aplaudir y celebrar es que se está siendo coherente con una moralidad que respeta valores elementales. Me parece que llamar troika, o sea, es ser muy tímido, porque Cuba comunista ha sido un actor subversivo a una escala mucho, mucho mayor. O sea, lo que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo en Nicaragua, lo que estamos viendo en Bolivia, lo que estamos viendo con la relación con las FARC, lo que hemos visto desde 1959 en cada país de este continente y en numerosos países y regiones del mundo, es un papel predominantemente sumiso a una ideología internacional, porque servía de uno de los puntos de lanza del comunismo internacional. O sea que las razones requete sobran para que se penalice al castrocomunismo. En momentos en que esta izquierda revoltosa, creada en el foro de Sao Pablo, está en baja, porque indudablemente está en baja. Este golpe lo viene a aceptar el gobierno norteamericano y pone como prioridad la seguridad de Estados Unidos. ¿Hasta dónde tú crees que la propia izquierda de salón, vamos a hablarle así, vea en peligro este proyecto de trasnochamiento que
siempre han tenido de conquistar la América, entre en un factor como de contrapunteo, desencuentro con estos actores de una izquierda más violenta, más, en fin, más violenta, más llena de terror. Correcto. Mira, Cuba comunista tiene el papel lamentable de haber rescatado al comunismo internacional en dos ocasiones importantes. Primero, cuando toman el poder, ya el comunismo estaba sufriendo cierto desprestigio por lo que estaba ocurriendo en Europa, en Hungría, en Alemania Oriental. Había determinado descontento popular visible. El descontento popular siempre ha estado ahí, pero siempre logró eludir, a pesar de las hambrunas, a pesar de toda esta barbarie. Después, pocos años después, entre 1958 y el 62, donde murieron entre 40 y 65 millones de chinos por delirio de parte de la programación comunista en China. Todo esto trajo enorme desprestigio entre personas serias que buscaban un análisis objetivo. Cuba comunista ofreció, y ahí está el primer rescate, una versión incluso en términos de dogma, amplió la clase para promover el agente de motor, a incluir el intelectual, a incluir determinados círculos. Ya no era guerra entre el proletariado y el campesino, o sea, la diferencia de los dos campos, los soviéticos y los chinos. Ahí fue un rescate. Después el otro rescate, y claro, pues ese rescate fue reforzado con la guerra que Cuba comunista le lanzó al continente americano y su papel después posteriormente en África, en el sureste de Asia, con una presencia constante en el Medio Oriente, siempre dispuesto a servir el mal y estar en solidaridad con los agentes del mal del mundo. A la caída del comunismo soviético es el segundo rescate que surge, como tú bien mencionaste, del Foro de Sao Paulo, donde se cambia de metodología de cómo alcanzar el poder, y ahí vemos los resultados: Bolivia, Nicaragua, lo que vimos en Ecuador y Argentina, que gracias a Dios, pues no todo le salió bien. Brasil no le salió bien tampoco en gran medida, y esto lo hemos hablado, porque no lograron cooptar las Fuerzas Armadas. Así que hay que entender, y el intento ahora de insertar las FARC bajo las líneas de esta nueva metodología es un proyecto en marcha. El acercamiento con los Estados Unidos, Cuba comunista se dio cuenta bien rápido que eso era fundamental e lograron el sueño con el presidente Obama de que no les exigiera nada a cambio del reconocimiento, ni siquiera tratar todo lo que se habían robado, todo el mal, el daño que le habían causado a los Estados Unidos. Nada de eso se entró en discusión. Entonces las cosas no le salieron bien, y sin lugar a duda, tanto Cuba comunista como la izquierda está sumamente perturbados, porque hay una administración que tiene un enfoque completamente diferente, una economía pujante, que la economía hay que entender, regímenes políticos necesitan de una economía, y eso es el gran problema que tiene Cuba comunista en cuanto a su sustentación económica para seguir reprimiendo. Entonces hay que dar bienvenida a todo esto, todas estas medidas, no solo la implementación del tercer título y consecuentemente el 4 y todos los efectos colaterales que eso puede traer, sino también estas medidas complementarias, porque lo que buscamos los cubanos no es un mejoramiento en el sentido económico y punto. Para eso está China, para eso está Vietnam. Lo que se busca es la libertad plena, el cambio sistémico. Y la guerra que el castrocomunismo ha podido sostener para mantenerse en el poder contra el pueblo de Cuba, lo ha hecho porque ha contado de recursos de la Unión Soviética, de Venezuela, de diferentes formas ilícitas, etcétera. Entonces, es crucial que esta modificación de la economía, que hay que insistir, esto ocurrió desde los años 90, esto no es nada parte de un fenómeno del raúlismo, esto que hemos visto, hay que buscar la forma de negar los recursos. Si el título 3 se hubiera implementado en el año que se firmó la ley, en el año 96, probablemente otro gallo cantaría, porque se necesita recursos económicos para mantener un sistema represivo tan costoso como el Castro comunista. Y por supuesto que la izquierda está huérfana cuando ve todas estas medidas
y más allá de que el comercio internacional, determinados sectores, muy amoral, por cierto, estén pues chillando. Bueno, eso es de esperar. Cuando los aliados estaban bombardeando las fábricas en Alemania, también había comercio que le estaba protestando a la Casa Blanca de que no bombardearan porque había intereses comerciales por el medio. Así que si se entiende que sin libertad no hay nada, pues entonces siempre hay un precio que pagar. Y eso tú lo sabes muy bien. Nuestros muertos pagaron el precio. Hoy es el 200 aniversario de natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, quien lo dio todo. O sea, hay una conexión histórica con la patria y determinado precio que hay que pagar. Entonces, sin lugar a dudas, no todos pagamos el mismo precio, pero sí hay que entender que para poderse sustentar en el poder un dominio despótico como el castrocomunista requiere de enormes fondos de recursos. Todo lo que se le pueda negar es bienvenido y un paso más cerca a la libertad. Efectivamente, en torno a eso está la disminución notable, ¿no?, de las remesas. Han pasado a ser $1,000 trimestrales. Hemos visto que hasta este momento, pues, indudablemente, solo yo he leído que 2 países y algunos de la Unión Europea han protestado, México y Canadá, pero me preocupa el silencio de Rusia. ¿A ti te preocupa? Bueno, Rusia, de nuevo, tiene un papel sumamente importante en todo esto y no va a ir a la guerra con los Estados Unidos, a pesar o sea, Rusia, y esto fue parte de la gran mentira que la Unión Soviética logró vender, y eso es que eran una potencia a la par con los Estados Unidos, y no era cierto. O sea, era básicamente un país de tercer mundo con cohetes nucleares. Entonces, pues ahora con esta nueva modificación económica que Putin ha permitido, un poco más espacio para hacerle más fácil y menos costoso domesticar la población, pues vuelve otra vez a la lanza en el hemisferio occidental a tener esta presencia. Y es fundamental como seguridad nacional para los Estados Unidos que vea a Cuba comunista como un agente y un socio en el crimen con lo que es la Rusia de Putin, como es China comunista, como es Corea del Norte, como es Irán. Ahí tienes un bloque sólido de un movimiento que busca desestabilizar la democracia en el hemisferio occidental. Y los Estados Unidos tienen que tomar esto muy serio, sobre todo tomando en cuenta que tienen un presidente en la frontera sur, en México, que es hostil a ideas de la libertad y fundamentos de la democracia, que los Estados Unidos no se puede equivocar y mandar mensajes equivocados que estos sobreactores más poderosos puedan influenciar en México y tener en la frontera problemas muy serios. Precisamente por eso te hablaba de esa izquierda de salón que ellos lograron conquistar y que hoy por hoy está viendo que pierde y se le mueve el tapete y no van a saber cómo recuperarlo. Gracias, Julio Schilling, como siempre, por tus palabras, por tus análisis. Le agradezco también a Jorge Sanguinetti, a Orlando Gutiérrez y desde luego a mi productor Miguel Sánchez, a Emilio Cejas. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos una linda tarde.